Pasa, siéntate. Bienvenido al altar de Santero. Un podcast dedicado a desentrañar leyendas urbanas de todo el mundo. Acompáñame al misterioso mundo de los Ouijes, las damas de blanco, fantasmas, botijas y todas esas criaturas tenebrosas que pueblan nuestro plano. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia. ¡Achépati! ¡Achépami! Hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante que son los crop circles. Imagino que muchos de ustedes ya conocen este término. Son estas formaciones que se hacen en los campos de maíz o de sembrado que tienen aspecto muy extraño. Pueden ser circunferencias, figuras geométricas y que se vienen registrando desde hace muchos años. Hoy vamos a tocar este tema a profundidad y espero que les guste el episodio de hoy. Podemos comenzar diciendo que el fenómeno de los crop circles tiene intrigados desde hace muchos años a miles de personas en todo el mundo. Aficionados a los sucesos paranormales, pero también a reputados científicos e investigadores han estudiado estas rarezas sin hallar una explicación lógica y coherente. El día de hoy vamos a intentar desentrañar este misterio y aprender un poco de su historia. Se han descubierto desde simples círculos a complicados patrones y figuras geométricas para las que aún no se ha encontrado ninguna explicación. Han aparecido miles de círculos en todo el mundo, pero sobre todo este fenómeno se ve mucho más en Inglaterra, muy cerca de la región de Avebury y Stonehenge. ¿Será esto una casualidad? ¿Hay algún tipo de conexión paranormal con estos lugares, donde el misticismo adquiere una dimensión casi tangible? El fenómeno se empieza a internacionalizar cuando a fines de la década de los años 70 aparecen en Hampshire y Wiltshire. Estos dos lugares están al sur de Inglaterra, unos insólitos círculos en los campos de cereales de la zona. Este suceso llamó la atención de los granjeros que descubrieron los dibujos en sus terrenos. Ninguno se podía explicar qué o quién había realizado estos círculos. Era como si algo muy pesado se hubiera posado sobre el campo y, empezando a moverse en el sentido de las manecillas del reloj, hubiese dejado impreso en el suelo un curioso y extraño entramado circular. A este suceso se le llamó crop circle o círculo de cosecha, un fenómeno que sorprendió a miles de curiosos que empezaron a investigar, pero sobre todo fueron los medios de comunicación los que se hicieron eco del misterioso enigma y lo llevaron a la televisión. Desde entonces ya se han documentado más de 10.000 crop circles en todo el mundo. Inicialmente eran unos simples círculos en los campos de trigo, patata o de cebada. Después los diseños empezaron a complicarse y dieron lugar a trazos que se asemejaban a diseños de galaxias, fases lunares, astrolabios, códigos binarios, cruces celtas y un sinfín de sorprendentes figuras que principalmente aparecen cuando las cosechas son más abundantes. Nadie entendía cómo se realizaban estos dibujos ni el motivo por el que se hacían. ¿Había fuerzas ocultas o sobrenaturales tras estos diseños? ¿Eran un mensaje alienígena llegado a las estrellas a la espera de ser descifrado? Los informes sobre estos misteriosos círculos se remontan a varios siglos atrás. De hecho, en 1880, la prestigiosa revista Nature informaba sobre una serie de círculos aparecidos en los campos de trigo del Reino Unido. Después, a partir del año 1978, empezó a aumentar el número de dibujos en Inglaterra y, por supuesto, en el resto del mundo. Así, poco a poco pasaron de ser círculos sencillos a convertirse en complicadas escrituras artísticas. Además, hay que tener en cuenta que la aparición de los dibujos suele ir acompañada de enigmáticos sucesos como
aparición de niebla, que los pájaros se alteren el rumbo de su vuelo, que las cámaras dejen de funcionar, que se descarguen las baterías o que se escuchen sonidos extraños en la zona durante las noches previas a la aparición de estos círculos. La primera referencia documentada sobre un crop circle aparece en el siglo XVII, en una antigua crónica en donde se habla de un extraño suceso ocurrido en Inglaterra. El relato titulado The Mowing Devil cuenta cómo un granjero tuvo un problema con un trabajador que se negaba a cegar su campo por considerar que no le pagaba un salario digno. El enfrentamiento terminó con una frase muy significativa del granjero: que lo ciegue el diablo. A continuación, la crónica narra cómo el granjero escuchó sonidos y vio luces extrañas procedentes de la tierra durante la noche. A la mañana siguiente, una parte de su campo apareció comprimida y apelmazada, formando una elipse. Era como si el diablo hubiera escuchado la conversación y aceptado el desafío. Él cegaría el campo. Él sería el diablo segador. Y así se representó en su momento, un diablo con una guadaña y sonrisa burlona cegando el campo del granjero. De esta manera, siempre que tenían lugar hechos extraños durante la noche, se asociaban a hechicerías, brujos, duendes, gnomos o al mismísimo diablo. Recordemos que el siglo XVII seguía siendo una época en la que el miedo y la superstición prevalecían por encima de todo. Y cualquier evento que ocurriera fuera de lo habitual, sobre todo si tenía lugar en la noche, se relacionaba con el diablo o con las fuerzas oscuras que acechaban a los cristianos y a la población devota. Lo cierto es que no hubo demasiadas referencias a crop circles o algo similar en las siguientes centurias, quizá porque la gente temía hablar, para ver si de esta manera se volvía a invocar el diablo, o tal vez porque simplemente no hubo ningún fenómeno. Realmente nunca se va a saber. Investigadores de las más diversas disciplinas han dado su opinión sobre el fenómeno, y muchas tesis incluyen desde tornados hasta naves extraterrestres. No obstante, la primera investigación oficial sobre el tema fue organizada por Colin Andrews y promovida por la mismísima ministra Margaret Thatcher. El hecho es que, al examinar los crop circles, se aprecia que las espigas no se doblan ni se rompen, sino que se tumban unos pocos centímetros sobre el nivel del suelo, de manera de que pueden seguir creciendo horizontalmente. Además, se agotan las aguas subterráneas del lugar y tampoco hay huellas de pisadas que lleven hasta los círculos ni rastros o residuos que partieran desde ellos hacia el exterior, por lo que se hace muy complicado imaginar cómo se llevaron a cabo. Aunque muchas personas, por supuesto, tienen sus teorías. El biofísico americano William sugirió en un día que algún tipo de radiación electromagnética estaba involucrada en la creación de los círculos en los cultivos, ya que tomó muestras de espigas en los crop circles de diferentes países y descubrió que las semillas habían desaparecido de su interior, o, mejor dicho, que era como si las semillas hubiesen explotado al sufrir un calor extremo después de ser irradiadas durante un corto periodo, pero muy intenso. Sería algo similar a cuando encendemos el microondas para cocinar un alimento. Esta teoría que acabamos de escuchar, que realmente no es tanto teoría porque hay estudios científicos, pues obviamente apunta a que quizás la mano del hombre no interviene en muchos de esos casos. También cabe destacar que al estudiar los tallos observaron que estos tenían un crecimiento anormal, emitían radiación residual y exhalaban un curioso olor a tostado. Además, ciertas áreas de los círculos presentaban una capa de óxido de hierro, que solo se produce cuando se está expuesto a temperaturas mayores a los 500 grados Celsius.
Esta teoría se apoyaba en las masas de aire de partículas electrificadas conocidas como plasmas, que son las mismas que provocan los relámpagos o las auroras boreales, ya que al analizar la zona donde un círculo había aparecido, descubrieron que la Tierra y los cultivos emitían campos magnéticos inusuales. Otro científico, el físico inglés Terrance, propuso la posibilidad de que los crop circles fueran creados por un fenómeno meteorológico. Aunque parezca inverosímil, hasta Stephen Hawking apoyó esta hipótesis y dijo que estos círculos podían crearse con el movimiento de los vórtices de aires. Ciertamente fue una teoría que tuvo una significante aceptación entre el público hasta que los círculos empezaron a complicarse en diseños entramados. Y claro, entonces ya nadie se creía que un remolino pudiera crear patrones pues tan elaborados. Fue entonces cuando empezó a tomar fuerza la teoría de que estos círculos eran creados por habitantes de otros planetas. De hecho, varios testigos creen haber visto luces y objetos voladores extraños allí donde se descubrieron los círculos. Según diversos estudiosos, los ocupantes de los ovnis visualizan la forma que quieren conseguir y hacen descender la nave hasta la superficie del campo para darle un patrón concreto a cada círculo. Es como si los círculos de cosecha fueran mensajes de las estrellas que esperan ser descifrados. Los místicos de la nueva era argumentan que es la Pachamama, es decir, la propia Tierra, que quiere llamar la atención sobre la degradación medioambiental que está sufriendo nuestro planeta. Doug Brower y Dave Chorley son dos grandes amigos que en el año 1991 asumieron la autoría de algunos de los crop circles que aparecieron en Inglaterra desde finales de la década de 1970. Ellos dijeron ser los responsables de al menos 200 en cosechas y demostraron ante la prensa cómo hicieron algunos de los patrones más complejos. Primero, una persona fijaba una guía para marcar un diámetro en el campo. Después, otra marcaba el círculo sobre el trigo o cultivo y, finalmente, se comprimía el área delimitada con una tabla o elemento pesado que se deslizara con una cuerda. A partir de entonces empezaron a aparecer muchos imitadores, engañando a la opinión pública realizando otros dibujos. La realidad es que es posible que en algunos de los círculos complejos haya habido intervención humana, que lo hagan para mofarse del público o divertirse. Pero detengámonos un momento en esta premisa, porque llevan apareciendo desde hace mucho tiempo. Es aceptable que en algunos dibujos haya intervenido el ser humano, pero me imagino que no pueden ser todos atribuidos a las manos del hombre. Además, es imposible que todos los círculos hayan sido realizados, por ejemplo, por estas dos personas, ya que tenemos referencias de círculos en Japón, Estados Unidos, Canadá, Hungría, Países Bajos, España. Existen algunos de estos crop circles que son los más conocidos a nivel mundial. El primero es el de Stone Age. Este apareció en el año 1996 y capturó la atención del mundo debido a su ubicación cerca de uno de los monumentos más enigmáticos de la historia. Este patrón complejo, con círculos concéntricos entrelazados y líneas conectadas, desafió la explicación convencional. Se formaron numerosas teorías en torno a su origen. Algunos creyeron que era una creación de artistas humanos que buscaban crear un enigma y atraer la atención, mientras que otros obviamente se inclinaron hacia la posibilidad de la intervención extraterrestre. Además, los investigadores también consideraron la posibilidad de fenómenos naturales. Hasta el día de hoy no se ha podido demostrar que fue hecho por la mano humana. Hay otro muy conocido que es el de Mill Hill, que está en Inglaterra. Este apareció en el año 2001 y se destaca por su impresionante tamaño y la complejidad geométrica. Tiene más de 240 metros de diámetro.
Este diseño intrincado está compuesto por círculos pequeños y líneas entrelazadas de manera precisa y elaborada. Lo que hizo que este círculo fuera mucho más misterioso fue la aparente falta de evidencia de su creación durante una sola noche. Algunos expertos argumentaron que el diseño era demasiado complejo para haber sido creado por seres humanos en un tiempo tan limitado, lo que llevó a la especulación sobre la intervención de fuerzas desconocidas e incluso sobrenaturales. El tercero es el Crop Circle de Kraftwerk, el cual apareció en el año 2002 y es recordado por el intrigante mensaje en forma de código binario que se encuentra en el centro del diseño. Este mensaje, traducido como "Cuidados con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas", generó una amplia gama de interpretaciones y teorías. Algunos, y yo me sumo a ellos, creo que es un mensaje de advertencia de seres extraterrestres sobre las intenciones ocultas de ciertas fuerzas en la Tierra. Los crop circles son un fenómeno realmente fascinante y ha capturado la atención de personas a lo largo de todo el planeta. Estas complejas formaciones geométricas que aparecen en los campos de cultivo han generado grandes especulaciones, teorías, debate. Desde mi perspectiva, creo que son una combinación de varios factores. En primer lugar, es innegable que algunos de ellos son creados por seres humanos. A lo largo de los años, varios individuos y grupos han admitido ser responsables de la creación de algunos de ellos, utilizando una simple herramienta para trabajar. Sin embargo, yo creo que hay algunos casos que no pueden explicarse por completo mediante la intervención humana. Algunas formaciones presentan características que desafían nuestras explicaciones convencionales. Por ejemplo, se han encontrado evidencias de alteraciones en las plantas y en el suelo que sugieren la presencia de energías o fuerzas desconocidas. Además, algunos de estos círculos exhiben patrones extremadamente complejos y precisos que sería realmente difícil de replicar en un corto periodo de tiempo y sin dejar rastros visibles. En cuanto a la explicación del origen extraterrestre, personalmente no descarto la posibilidad, aunque al momento yo al menos no he encontrado evidencia concluyente que respalde esta teoría. Es posible que existan civilizaciones avanzadas en otros lugares del universo que tengan la capacidad de comunicarse con nosotros a través de estos patrones en los campos de cultivo. Sin embargo, hasta que se presenten pruebas sólidas, tenemos que ser muy cautelosos. En resumen, mi punto de vista es que son un fenómeno complejo y multifacético. Algunos son creados por seres humanos, mientras que otros parecen desafiar nuestras explicaciones convencionales. Lo que siempre les pido es que debemos mantener una mente abierta, fomentar la investigación y considerar diferentes posibilidades que nos permitirán avanzar en nuestra comprensión de este tema. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Es un tema muy fascinante. Les voy a dejar algunas imágenes de crop circles. Y antes de seguir a nuestra próxima sección, que es la de relatos inexplicables, les pido por favor que sigan mi canal, que lo apoyen, porque realmente eso me ayuda mucho a crecer y a seguir haciendo esto que tanto me gusta. El capítulo de hoy, o el pequeño relato de hoy, se llama Laberinto Cósmico, el enigma del Crop Circle. En una noche estrellada y serena, en medio de los campos de cultivo de un pequeño y remoto pueblo, un suceso inusual capturó la atención de sus habitantes y envolvió el lugar en un aura de misterio y asombro. Era una noche tranquila, sin viento, y la luna llena bañaba los campos de trigo con su resplandor plateado. Los agricultores, que se habían retirado temprano esa noche después de una larga jornada de trabajo, se despertaron con una sensación inexplicable de intriga y curiosidad. Un sentimiento magnético parecía emanar del campo, invitándolos a descubrir el origen de tan enigmático llamado. Con linternas en mano y los corazones alterados,
Los residentes se adentraron, abriéndose camino entre los tallos de trigo, y allí, como una revelación celestial, se encontraron un crop circle de proporciones asombrosas. Las formas y geométricas se extendían ante sus ojos, como si una fuerza invisible hubiera tejido una obra maestra en la tierra. El crop circle, a diferencia de cualquier otro visto antes, era un laberinto de patrones entrevezados y símbolos realmente desconocidos. Los anillos concéntricos se entrelazaban de forma ingeniosa, creando un diseño hipnótico que parecía emerger de lo más profundo del cosmos. Cada detalle parecía ser perfecto. A medida que los habitantes del pueblo exploraban el crop circle, se dieron cuenta de algo aún más inquietante. Parecía haber una energía palpable en el aire, una presencia misteriosa que les helaba la piel, una sensación de ser observados y de que algo más allá de su comprensión estaba en juego. Los expertos en fenómenos inexplicables acudieron al lugar, desesperados por descubrir la verdad oculta entre aquellos intrincados trazos. Científicos, ufólogos y estudiosos de lo paranormal se sumergieron en el enigma, analizando el campo con equipos avanzados y escudriñando cada centímetro de los símbolos grabados en la tierra. Pero a medida que avanzaban las investigaciones, descubrieron que los símbolos no se correspondían con ningún sistema de escritura o lenguaje conocido. Eran signos realmente enigmáticos que desafiaban toda clasificación. Cada intento de descifrar su significado resultaba en un callejón sin salida, dejando a los investigadores en un estado de perplejidad aún mayor. A medida de que los días se convertían en semanas, el misterioso crop circle comenzó a ejercer una atracción magnética sobre aquellos que lo contemplaban. La gente del pueblo, cautivada por su belleza y misterio, se reunía alrededor del campo todas las noches, tratando de descubrir algún detalle oculto o alguna señal que pudiera guiarlos hacia la respuesta que buscaban desesperadamente. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el crop circle comenzó a desvanecerse gradualmente, como si la tierra misma se estuviera tragando sus secretos. Los tallos de trigo, que una vez estuvieron erguidos y firmes, comenzaron a marchitarse, borrando las huellas de aquel diseño. Y así, el misterio del crop circle se desvaneció en la tierra, dejando a los habitantes del pueblo con más preguntas que respuestas. Se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación, una historia que despertaba la imaginación y desafiaba los límites del conocimiento humano. ¿Qué mensaje encerraba aquel crop circle? ¿Quién o qué lo había creado y con qué propósito? Esas preguntas continuaron flotando en el aire, envueltas en una bruma de misterio y fascinación. El pueblo, con su secreto oculto bajo la tierra, se convirtió en un imán para aquellos que buscaban respuestas y se aventuraban en un viaje en busca de la verdad más allá de lo conocido. Y así, el pueblo y su crop circle se convirtieron en un enigma vivo, una invitación a explorar los límites de la comprensión humana y descubrir los secretos ocultos en los confines del universo. El misterio persistía, alimentando el deseo insaciable de aquellos que anhelaban desentrañar el enigma que había dejado una marca indeleble en sus vidas y en la historia de aquel lugar remoto. Muy bien, con esto nos vamos despidiendo por hoy. Espero que hayan disfrutado el capítulo. Si fue así, los invito a seguir mi canal y redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Michael Nieves y les recuerdo que la dirección de correo electrónico para el podcast es elsanteropodcast@gmail.com. Y recuerden, puede que esto que les he contado sea cierto o no, pero le voy a dar un consejito, compadre. Si no cree, al menos respete. ¡Achépati! ¡Achépami! Hasta la próxima.